¿Qué le crees que aquí? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Dado a que Zoom solamente da 40 minutos para, para las reuniones, vamos a aprovechar estos 40 minutos. Eh, la idea es, les recuerdo, este encuentro va a ser grabado para facilitarle a aquellos que no puedan ingresar a la clase que... em, que lo puedan ver en otro momento. Les agradezco mucho que puedan estar acá en este encuentro. Eh, de antemano les repito mis disculpas porque en las fechas que había indicado que se iba a realizar el encuentro no fue posible por problemas de conectividad que tuve aquí en la casa. Entonces, les agradezco a todos muchísimo la comprensión que han tenido conmigo en estos momentos y sobre todo el cumplimiento que han tenido y el interés que han mostrado para realizar estas actividades. Entonces, darles la bienvenida. Voy a aprovechar el tiempo para eh, dar inicio al encuentro. Entonces, les recuerdo, en este taller, en esta oportunidad, estamos trabajando alrededor de fracciones propias, fracciones impropias. Y entonces vamos a retomar un poco esto y yo voy a retomar en este encuentro dos ejercicios que están en el taller que son, eh, que nos pueden ayudar a entender muchas cosas más y de los cuales podemos sacar algunas cositas que sean más valiosas. Va a estar sonando ese pitico, no sé si lo escuchen. eh, Ese pitico va a estar sonando de los estudiantes que van a estar ingresando. Entonces, lo voy a tener ahí como alerta para saber cuando alguien quiere ingresar. De nuevo, les repito mi agradecimiento por poder estar acá.
Yo entiendo que así como nosotros de este lado tenemos ciertas dificultades, ustedes como estudiantes también tienen distintas dificultades y les agradezco por estar aquí. Entonces vamos a echarle un pequeño repaso al taller 4, un vistazo rápido. Eh, en este taller vamos a trabajar, bueno, fracciones propias e impropias, traslación en geometría y de gráficas estadísticas. Lo que más me interesa, más allá de que los estudiantes empiecen a sacar cálculos de moda, mediana o promedios, lo que más me interesa de las gráficas estadísticas es que ustedes las puedan entender, que cuando vean un gráfico estadístico en noticieros, en periódicos, en distintas partes que se están presentando sobre todo en en estos momentos en muchos medios de comunicación, eh, que los puedan ver y los puedan entender, porque los gráficos estadísticos sobre todo eh, tienen una intención y tienen un, un interés eh, en cuanto a lo que se quiere decir y en cuanto a lo que se quiere comunicar a través de esos, eh, esos gráficos. Entonces, por eso en este taller retomamos otra vez los gráficos para ver qué tratan de comunicarnos y qué tratan de decirnos frente a la información que se nos está presentando, sobre todo en estos momentos. Hay que aprovechar estos momentos de crisis para, para aprovechar y aprender y conocer. Entonces, aprovechar esa información de las gráficas sobre la pandemia para aprender un poco más sobre estadística. Bien, entonces, eh, un recorderis pequeño. Las fracciones propias tienen una característica muy especial y esa característica es que son más pequeñas que la unidad. Entonces, cuando hablamos de fracciones propias, estamos hablando de cantidades que son más pequeñas que uno. Entonces, por ejemplo, 2/3, que estaba aquí en el taller, es más pequeño que uno. ¿Por qué? Porque la unidad la estamos partiendo en 3 pedazos y solamente vamos a coger 2 de ellos. Mientras que cuando hablamos de fracciones impropias, o sea, aquellas fracciones que se pasan de la unidad, que son más grandes que el 1. Entonces vemos aquí 11 cuartos. Entonces, 11 cuartos en el taller se necesitan 3 unidades. 3 unidades partidas en 4 pedazos. Y de esos 4 pedazos, solamente vamos a tomar 11 pedazos que aparecen allí. Pero vamos a verlo en un ejemplo más claro, más directo, y es un ejemplo del punto 3 del taller, que el punto 3 del taller es uno de los más largos y que tienen más cositas por hacerse. Entonces, ¿cuáles son las partes de ese punto 3? ¿Qué es lo que se busca hacer en ese punto 3? Entonces, vamos a echarle un vistazo aquí en el taller. En el punto 3 del taller dice, primero, dibujar cada una de las fracciones que aparecen allí. Entonces, ¿cuál es la intención? Dibujar 8 cuartos, 10 quintos, 7 quintos, 9 cuartos, 3 quintos, 9 quintos, 6 novenos, 2 tercios, 25 16avos y 50 48avos. Todas esas 10 fracciones, la idea es que los dibujen, pero hay una condición. Cada pareja de fracciones, es decir, 8 cuartos y 10 quintos, se tiene que usar el mismo dibujo. Y ya vamos a verlo por qué. Eh, bueno, yo estoy tratando de aquí revisar que el audio sí se esté escuchando. Y
Acá ya revisé y está funcionando. De pronto es en los dispositivos desde los que están que se dificulta un poco la escucha. Bien, entonces, ¿cuál es lo importante si queremos hablar de fracciones propias y fracciones impropias? Vamos al ejemplo que les tengo preparado. Entonces, primero que todo, las fracciones propias, las fracciones propias eh, van a ser más pequeñas que la unidad. Aquí tenemos un ejemplo. 3/5 es una fracción propia. Como es una fracción propia, solamente vamos a necesitar un cuadrito. Aquí yo empleé solamente un cuadrito. Y ese cuadrito va a representar nuestra unidad. Es decir, ese cuadrito vale por 1. Y ese 1 lo voy a partir en 5 pedazos, como indica la fracción. Y de esos 5 pedazos voy a retomar o a coger, voy a coger solamente 3 pedazos. Ya apagué la cámara a ver si de pronto facilita un poco mejor la conectividad y que el audio llegue de mejor manera. Ahora, como es una fracción propia, entonces va a ser más pequeña que la unidad. Cogemos 3 pedacitos y nos van a sobrar 2 pedacitos. Lo importante, lo importante de las fracciones propias es que siempre va a ser más pequeñito que 1. Ahora vamos a mirar una fracción impropia como la que tengo aquí. 9/5 es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador, apagué la cámara para facilitar la conexión estudiante Michelle, ¿vale? Para que se puedan centrar más en la pantalla. Bien, entonces la fracción impropia tiene una característica muy especial. El numerador, aquí en este caso 9, va a ser más grande que el denominador, en este caso 5. Entonces, como 9 es más grande que 5, entonces 9/5 es una fracción impropia. Como es una fracción impropia, cuando la vayamos a dibujar, vamos a necesitar varias fracciones, varias unidades, perdón. Entonces, aquí tenemos la primera unidad repartida en 5 pedazos. Entonces aquí los podemos contar. Un pedazo, 2 pedazos, 3, 4, 5 pedazos. Esta unidad partida en 5 pedazos. Pero como no nos alcanza a completar los 9 que nos piden, vamos a dibujar otra fracción, otra unidad. Y esa unidad la volvemos a partir en 5 partes. Y esas 5 partes vamos a tomar las que nos faltan. Entonces, como son 9 y acá ya tenemos 5, nos van a faltar solamente 4. 1, 2, 3, 4. Y ya tenemos en total las 9. 5 por este lado, 4 por este lado y tendremos un total de 9/5. Recordarles de nuevo, la diferencia entre fracción propia y fracción impropia es que la fracción propia en el dibujo va a necesitar solamente una unidad. La fracción impropia en el dibujo va a necesitar varias unidades. Puede que sean 2, puede que sean 3, puede que sean 4. Eso depende de cada fracción. En este caso, la fracción impropia 9/5 necesita solamente 2 unidades para completar los 9 pedazos de la unidad partidos en 5. Y entonces, esa es la mayor diferencia. La fracción propia solamente necesita una unidad. La fracción impropia necesita varias unidades. En este momento, si alguno tiene alguna pregunta sobre lo que estamos hablando, alguna pregunta precisa
de ese punto o de lo que estamos hablando, lo pueden hacer por el chat o pueden levantar la mano. Al parecer no hay inquietudes. Si hay preguntas, si hay preguntas, con gusto estaré atento a responderlas. Bien, entonces voy a dar continuidad a lo que estamos hablando. La primera parte, fracciones propias, fracciones impropias. Pero entonces, aquí ya surge otra cuestión. Por ejemplo, cuando nosotros vimos o cuando ustedes vieron en cursos anteriores, por ejemplo, en segundo, en tercero, un número más grande que otro. ¿Cómo sabemos que un número es más grande que otro? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que 1.000.000 es más grande que 700, por ejemplo? Pues por unos valores posicionales, unidades, decenas, centenas, unidades de 1.000 y así sucesivamente. Pero con las fracciones propias no podemos hacer eso porque ahí no hay valor, no hay una posición. Y entonces, eh, como no hay una posición en esas cifras, entonces tenemos que hacerlo de otras maneras. Y entonces aquí empieza la pregunta de, ¿estas fracciones son equivalentes? ¿Qué es una de las preguntas que se hace en el tercer punto? Retomemos un momentico. Entonces, ¿qué es lo primero? Hacer el dibujo de las fracciones. Cada pareja de fracciones necesita ser dibujado con la misma unidad. Es decir, por ejemplo, en 8/4 voy a dibujarla con círculos. Esa fracción la voy a dibujar con círculos. Entonces, 10/5 la voy a dibujar con círculos también. ¿Por qué? Porque vamos a comparar qué tanto espacio ocupa cada fracción. Y primero, lo que más me interesa de este taller es ver que ustedes puedan ver con el dibujo que las fracciones pueden ocupar o el mismo tamaño o el mismo espacio o una puede ocupar más espacio que otra. Entonces, miremos 8/4. 8/4 es una fracción impropia. Y 10/5 es otra fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es más grande que el denominador. Como ya vimos, como son fracciones impropias, se necesitan más de la unidad. Y entonces vamos a empezar a representar 8/4. Mi unidad es el círculo. Y ese círculo, como dice la fracción, lo voy a repartir en 4 partes. Esas 4 partes no me alcanzan para completar las 8 porciones que me piden en la fracción. Dibujo otra unidad, es decir, dibujo 2 círculos. Y en el segundo círculo voy a partirlo otra vez en 4 partes. Y en total completaríamos, si tomamos las 4 partes de cada unidad, completaríamos 8/4. Entonces podemos ver que 8/4 completa 2 unidades. Y ahora miremos 10/5. Como mi intención es comparar 10/5 con 8/4, voy a coger un círculo, también del mismo tamaño que 8/4. Voy a coger un círculo del mismo tamaño que los que usé para 8/4 y este círculo ya no lo puedo partir en 4 porque en esta fracción nos piden partirlas en 5 pedazos. Entonces, 10/5, esta unidad la voy a partir en 5 pedazos. Si tomo los 5 pedazos, aún no alcanzo a llegar a las 10 porciones que me pide la fracción. Entonces dibujo otra unidad y la parto de nuevo en 5 pedazos.
Ahora sí, contando las 5 porciones de cada unidad, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En total, al colorear las dos unidades, tengo 10 quintos. Pero nos falta ahora, ya las dibujamos con la misma unidad, ya las partimos en las porciones que nos indica cada fracción, pero nos falta ahora compararlas. Y esto es lo más importante de que sean equivalentes, que al compararlas ocupen la misma cantidad de espacio. Aquí vemos que 8 cuartos, para representar 8 cuartos, se necesitan 2 unidades. Aquí abajo vemos que para hacer 10 quintos se necesitan 2 unidades. ¿Qué significa esto? Que como las dos las dos fracciones necesitan 2 unidades, entonces 8 cuartos y 10 quintos son equivalentes porque ocupan el mismo espacio. Esa es la conclusión a la que queremos llegar. Las dos fracciones son equivalentes porque ocupan la misma cantidad de espacio. Claramente hay un método mucho más elaborado que nos ayuda a comprender mejor cuando dos fracciones son equivalentes. Es un método que solamente involucra multiplicaciones. Y estas multiplicaciones van a ser en cruz. ¿Qué significa eso? Yo voy a coger y voy a comparar 8 cuartos con 10 quintos, solamente el numerito. Aquí ya no nos interesa el dibujo, solamente el numerito. Voy a coger y voy a comparar 8 cuartos con 10 quintos. ¿Cómo lo hago? Multiplicando en cruz. Ahí esta no era la flecha. Entonces, yo comparo, multiplico 10 por 4 y multiplico 8 por 5. Y vamos a ver ciertas cosas aquí. 8 por 5, ¿cuánto es? Por favor, en el chat pueden escribir la respuesta. 8 por 5, ¿cuánto es? Correcto. 8 por 5 es 40. Muy bien. Entonces, 8 por 5, aquí nos da 40. Voy a cambiarle el color aquí para que lo puedan ver. 4 por 10, ¿cuánto da? Pueden ponerlo allí en el chat. Ya voy a revisar, a chismosear el chat. Correcto. 4 por 10 nos vuelve a dar 40. Entonces, uno puede decir que como 8 por 5 da 40 y 4 por 10 da 40, estas dos fracciones, 8 cuartos y 10 quintos, son fracciones equivalentes. Sin embargo, este método de la multiplicación, esta manera de saber si son equivalentes, eh, aquí lo estoy comentando porque ya lo he visto en algunos talleres. Sin embargo, es un aspecto que vamos a revisar también en el siguiente taller. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque esta es otra manera, solamente con números, ya sin dibujos, solo números, de comparar dos fracciones. Voy a borrar aquí las marcas y voy a mi segundo ejemplo, que tiene que ver con, seguimos revisando el punto 3 del taller. La fracción propia, 3 quintos, y la fracción impropia, 9 quintos. Recordemos, esta fracción es impropia porque el 3 es más pequeño que el 5.
numerador más pequeño que denominador. Como es una fracción propia, solamente dibujo una unidad y la parto en la cantidad de pedazos que nos indica la fracción, que son 5. Y la fracción impropia, 9 quintos. ¿Por qué? 9 es más grande que 5. Numerador mayor que el denominador. Como es una fracción impropia, necesitamos varias unidades para representarla. Bien, volvamos a nuestra pregunta. ¿Son estas dos fracciones equivalentes? De nuevo, tenemos que hacer los dibujos con la misma unidad. 3 quintos yo lo representé con un cuadrado. 9 quintos los tengo que representar con cuadrados también. Entonces, si vemos, son del mismo tamaño. Si este de 3 quintos se hace pequeño, el de 9 quintos también se tiene que hacer pequeño. Entonces, estamos representando las dos fracciones con la misma unidad. Y ahora vamos a comparar la cantidad de espacio que ocupa 3 quintos y la cantidad de espacio que ocupa 9 quintos. Una manera fácil de verlo es que como 3 quintos es una fracción propia y 9 quintos es una fracción impropia, estas dos fracciones no son equivalentes, porque visualmente vamos a darnos cuenta que 3 quintos es mucho más pequeño que 9 quintos. Entonces aquí solamente estamos usando este pedacito de unidad. En cambio, en 9 quintos estamos usando una unidad y casi que dos. Por un quinto no son dos unidades. Entonces, volvamos a retomar. Aquí podemos decir que 3 quintos no es equivalente con 9 quintos porque no ocupan el mismo espacio. Esto es lo más importante de la equivalencia. Más que sean iguales la multiplicación o no, lo más importante es que ocupen o no la misma cantidad de espacio. Y por eso decidí que era pertinente revisarlo a partir de los dibujos más que de las operaciones. Sin embargo, vamos a hacerlas. ¿Por qué no? Volvemos a comparar. Voy a aprovechar de coger este 9 quintos, los voy a poner al lado y retomamos, multiplicamos en cruz. 9 quintos lo multiplico por 5 y 3 quintos y 3 lo multiplico por 5. Bueno, aquí voy a empezar a escribir 9 por 5, ¿cuánto es? Pueden dar sus respuestas por el chat. 9 por 5. Muy bien, correcto, perfecto, listo. Estamos bien de tablas de multiplicar, me alegra mucho. Correcto. Listo, ya hicimos la primera multiplicación. La segunda multiplicación, ¿qué sería? 3 por 5. ¿Cuánto nos da? Recuerden, pueden comentar ahí en el chat. Correcto. Están muy activos en el chat. Muchas gracias. Listo. 15. Entonces, ahora volvemos a revisar. 45 no es igual a 15. Como 45 no es igual a 15, entonces estas dos fracciones no son equivalentes. Algo que ya vimos en los dibujos. Y además, esto nos ayuda a entender estas multiplicaciones, por eso las dejé para el siguiente taller, porque esto nos ayuda a organizar cuál fracción es más pequeña. Como la multiplicación con el 3,
que es el numerador de esta fracción, da 15, el resultado más pequeño, entonces 3/5 va a ser menor que 9/5. Eso sería en esencia, nos quedan 10 minutos, eso sería en esencia lo que hay que hacer en el tercer punto, y allí se recoge todo lo que vemos en el taller: fracciones propias, fracciones impropias y fracciones equivalentes. ¿Hasta aquí nos queda alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? Si tienen inquietudes, con gusto aprovechemos este momento. Pues nos quedan 10 minutos, pero de todas maneras podemos mm, hablar en esos 10 minutos. Si no, pues hago unas pequeñas aclaraciones de geometría y de estadística, que me interesa hacer una pequeña reflexión. Bien, entonces, teniendo esto un poco más claro, vamos a echar un vistazo a la parte de traslaciones. En geometría tenemos quizás una de las ventajas más grandes, que es poder mover las figuras. Poder mover las figuras, pero hay determinados movimientos. Hay unos movimientos de izquierda a derecha, hay otros movimientos de arriba a abajo, hay otros movimientos que son girar, hay otros movimientos de hacer, bueno, otras transformaciones, que son el nombre apropiado, de hacer crecer una figura o hacerla más pequeña. Y en este caso vamos a ver cómo es mover una figura a partir de un punto de referencia. Entonces, esta transformación de mover una figura, que se llama traslación, es algo que todos hacemos en nuestro diario vivir, como es el caminar. Caminar significa trasladarse de un punto a otro. Eso es en esencia el caminar. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, acá en el ejemplo de mover la figura 12 cuadritos a la derecha. Entonces, si yo voy deslizando aquí, el punto rojo es mi punto de inicio, voy a moverme 12 cuadritos a la derecha. Pero acuérdense que el primero no se cuenta. Aquí no podemos decir 1 en el punto rojo, no. Decimos 1 en el punto siguiente al punto rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Llegamos a 12. Y volvemos a contar 3 hacia arriba. Ay, se me perdió el dibujo. Entonces, aquí no podemos contar 1 porque todavía no se ha movido hacia arriba. Tenemos que, después de que se mueva, 1, 2 y 3. Esa es en esencia la actividad de geometría. Ese es el movimiento más fácil, que es el de trasladar, mover de izquierda a derecha, mover de arriba a abajo. Esa es en esencia el punto de la traslación. Por eso ustedes ven que en el taller no ocupa demasiado espacio. Entonces podemos ver que estos movimientos son tan naturales como caminar o desplazarse de un punto a otro. Finalmente, aprovechando estos últimos 5 minutos, les repito cuál era la intención de este recorderis en estadística. La intención es recordar que las gráficas estadísticas no son solamente dibujitos. Para quienes han estado muy pendientes de las noticias,
aunque tampoco es tan recomendable estar tan pendiente de las noticias por el estrés que causa a veces estar con tanta información. Pero para aquellos que de vez en cuando ven noticias o ven periódicos o ven en las redes gráficos estadísticos, siempre es importante tener en cuenta qué es lo que nos están diciendo. Y para eso hay unos elementos. Están los títulos del gráfico, están las leyendas que con colorcitos nos explican un poco mejor qué información se está presentando, las etiquetas que nos da el nombre de cada dato, los ejes que nos dicen qué se está midiendo. Y entonces, por ejemplo, en el gráfico que les presentaba allí, vemos que hay una gráfica donde se habla de los puestos de trabajo que se perdieron por la pandemia. ¿Por qué ubico esto? A veces de pronto los papás se estén preguntando por qué yo les estoy poniendo información de puestos de trabajo a los niños de cuarto. Bueno, igual es una realidad la que estamos viviendo en el país, la que se está viviendo en el mundo, y los niños no pueden ser ajenos a lo que se está viviendo. Entonces, por eso es que la información, y sobre todo en estos momentos, la información es tan importante no solamente verla, sino comprenderla. Comprenderla calmadamente, porque por ejemplo, en el caso de la gráfica que nos presenta el noticiero el 12 de julio, si se pueden ver, si se pueden dar cuenta, a veces uno cuando están presentando en el noticiero eh, mira la gráfica de pasada, pero poder revisar la información con calma nos da una posibilidad más grande de comprender mejor que lo que se está diciendo. Entonces, por eso les quería compartir sobre todo este espacio y hacer una pequeña reflexión. En estos momentos, ustedes, los adultos que nos estén acompañando, han de saber que el país está pasando por una situación de violencia y esto no elude a nadie, esto no evita a nadie, ni a niños, ni a adultos, ni a jóvenes, ni a ancianos. A todos nos afecta de una u otra manera. Y aquí les voy a compartir una estadística, unas gráficas de barras que nos presenta el presidente en redes sociales, donde habla de homicidios colectivos. En la izquierda, en la parte más izquierda, habla del periodo 2010-2018 y en la parte derecha habla del periodo 2018-2020. Entonces, pueden comentarlo en familia. La barra azul indica el número de víctimas y la barra naranja indica el número de casos. Y aquí están bien etiquetados, tiene el título, homicidios colectivos, tiene las etiquetas, tiene las leyendas, tiene los ejes. Y entonces, aquí vale la pena preguntarnos, ¿es correcto comparar un periodo de 8 años con un periodo de 2 años? Eso es todo por el día de hoy. De nuevo les agradezco muchísimo que hubieran podido estar acá en este encuentro. Eh, Les pido mil disculpas las dificultades que se han presentado y felicitarlos porque pudieron participar y siguen eh, con el compromiso, con la responsabilidad, con el interés de no desfallecer en estos momentos de, de dificultades. Recuerden que educarnos es la única salida que tenemos a, para una mejor vida, para el bienestar de todos. Bueno, entonces ya queda un minuto. Entonces les agradezco mucho el que hubieran estado acá. De verdad, muchas gracias. Con gusto, que les vaya muy bien. Esto ahorita nos va a sacar, entonces, muchas gracias y qué pena lo cortico de tiempo. Bueno, hasta luego, Sofía Chaguala. Hasta luego. Bueno, con gusto.
Hasta luego, que les vaya muy bien. Un saludo. Con gusto, Nancy. Muchas gracias. Igualmente, feliz día para todos.